En la naturaleza existen particularidades muy específicas que forman parte de esos engranajes maravillosos que dan funcionamiento a todos los ecosistemas. Hablamos de especies animales y vegetales que solamente viven en determinadas zonas geográficas bajo muy especiales condiciones climáticas y en su entorno. Hablamos de endemismos. Ha llegado la hora de conocer qué son los endemismos. Ha llegado el momento de hablar de biodiversidad, conservación y desarrollo sustentable. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. Hablamos de endemismos. Hablamos de plantas, hablamos de especies animales y vegetales que solamente viven en determinadas regiones del planeta y solamente ahí pueden tener su hábitat. No existen en otro lugar del planeta Tierra. Y Chiapas cuenta con endemismos. En los próximos 30 minutos vamos a hablar acerca del significado, sí, el significado de los endemismos, pero también la importancia en el equilibrio ecológico con que cuentan estas particularidades de peces, de mamíferos, de plantas, de hongos, aquí en el estado de Chiapas. 30 minutos de Biosfera 10. ¿Qué son los endemismos? Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Y muchos han estado ahí durante miles, quizá millones de años, imperturbables ante el paso del tiempo. Solo han vivido ahí, en ningún otro lugar, a pesar de los cambios en el clima, a pesar del paso del ser humano. Son animales y vegetales y hasta hongos que han desarrollado particularidades increíbles que les han permitido adaptarse a condiciones específicas, pero solo en un pequeño o delimitado sitio del planeta Tierra y en ningún otro lugar. Son los llamados endemismos, términos utilizados en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitada a un ámbito geográfico. El endemismo puede considerarse dentro de un abanico muy amplio de escalas geográficas. Así, un organismo puede ser endémico de una cima montañosa o un lago, de una cordillera o un sistema fluvial, de una isla de un país o incluso de un continente. Normalmente el concepto se aplica a especies, pero también puede usarse para subespecies, géneros, familias u otras entidades taxonómicas o taxones. El endemismo es el resultado de la combinación de la evolución y el aislamiento geográfico. Cuando una población de plantas o animales queda aislada durante mucho tiempo de otras poblaciones de la misma especie, tiende a evolucionar de manera divergente y termina por dar lugar a otras especies. En general, cuanto más tiempo lleva un área aislada de otras similares, tanto mayor es la proporción de especies endémicas que mantiene. Existen endemismos en todo el mundo y en Chiapas no es la excepción. Tan solo en la zona de los Altos de Chiapas está presente uno de ellos, es el Profundulus hildebrandi, el popoyote como se le conoce popularmente, especie cuya antigüedad se remonta entre 5 y 23 millones de años. Habita únicamente en los ríos Fogótico y Amarillo, que nacen en el volcán Sontehuitz, a 5 kilómetros al norte de San Cristóbal de las Casas. Además de la contaminación y destrucción de su hábitat, el popoyote se ha visto amenazado por parasitosis debido a que a alguien se le ocurrió introducir en la región lobinas y carpas para pesca deportiva. Hoy el pequeño popoyote libra una batalla desigual, luchando por su supervivencia y quizá en breve pase solo a existir en las estadísticas y bancos de imágenes de algún museo como mudo homenaje a la sinrazón e indiferencia del género humano. Pero también en la zona de Montes Azules, en el corazón de la selva lacandona, tiene su hábitat en una muy pequeña porción de tierra, la Lacandonia schismática. Las flores de Lacandonia schismática son un caso único, no solo en su estructura, sino también lo son en cuanto a su forma de fecundación.
Estas flores sufren un proceso de fertilización denominado cleistogamia. Esto significa que las flores de la Lacandonia schismatica se autofecundan antes de abrirse. Esta particularidad sin duda la ha convertido en una de las principales estrellas en el elenco de las plantas mexicanas, a pesar de su limitada población y como elemento de la exuberante vegetación tropical. El hallazgo de esta planta saprófita produjo una pequeña revolución en la ciencia botánica debido a las flores peculiares que posee. Son los endemismos, maravillas de la naturaleza que luchan por no sucumbir ante el embate de las poblaciones humanas y las consecuencias de sus avances tecnológicos. Endemismo es cuando tenemos un organismo, una especie que se encuentra localizada en una región en particular y no ocurre fuera de esa región. ¿En otra parte del mundo? No ocurre en otra parte del mundo, en este caso no va a ocurrir en otra parte fuera de México, fuera del estado de Chiapas, me atrevo a decir. Números crudos, ¿no? 62% de los peces de agua dulce que ocurren en el Grijalbo Usumacinta son endémicos del Grijalbo Usumacinta, 62%, o sea, es probablemente una de las cifras más altas que conocemos en la región, aparte del Amazonas. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia en el marco del cambio climático es que desgraciadamente no tenemos para modelar cuáles son los cambios como cambio climático, por ejemplo, cambios en temperatura, cambios en flujos de corriente, cambios en hábitat, pueden afectar estos animales que habitan en esta región que es tan importante para la biodiversidad de estos peces. Mismo es uno de los conceptos tradicionales dentro de la ecología y se refiere básicamente a distribuciones restringidas de las especies, que normalmente está vinculada a su distribución geográfica, es decir, básicamente aquellas especies que habitan en una zona en particular, en un estado, en un país, en una región, y podemos hablar por lo menos de tres tipos de endemismos, que los conocemos como rareza biogeográfica o la rareza del tamaño de sus poblaciones, pero también aquellas especies que son endémicas a ciertos hábitats en particular. El concepto más ligado de endemismo tiene que ver con su rareza biogeográfica, es decir, aquellas especies que están localizadas en una región en particular, en un estado o en un país determinado. Se habla del porcentaje de endemismos de Chiapas o el porcentaje de endemismos de México, o de una región, de un continente. Normalmente está vinculado al porcentaje de especies endémicas en un país, pero desde el punto de vista ecológico hay que hacer notar también estas otras diferencias que existen en los endemismos ligados a un hábitat en particular. Pueden ser especies endémicas a ciertos humedales o aquellas especies que son raras por su tamaño poblacional y que tienen una distribución muy restringida, o que tienen poblaciones muy pequeñitas, ¿no? Sin embargo, el concepto más común es hablar del endemismo asociado justamente a su región geográfica, ¿no? Y de esos tenemos varios casos dentro de la biodiversidad, en algunos casos extremos, como el caso de los peces, por ejemplo, que pueden estar ligados a un solo humedal, ¿no? A un solo pozo, a un solo río, y dentro de los casos más extremos tenemos
el caso de un bagre que es endémico a una sola cueva en la reserva de la biosfera El Ocote, entre la frontera de Chiapas y Oaxaca. Ok, pues endemismo se refiere a organismos que habitan en un lugar en particular, o sea, en una zona, en una región muy pequeña, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de América, bueno, nos vamos a referir exactamente, tal vez viva en un estado, ¿sí? Tal vez viva incluso en una charca, ¿sí? Hay incluso casos de endemismos donde los organismos viven solamente en una laguna o viven solamente en un tipo de hábitat muy particular y no los vas a encontrar en ninguna otra parte del planeta, por eso se llama endemismo. El problema con los peces dulceacuícolas es que nos estamos acabando su hábitat, ¿sí? Nos estamos acabando su hábitat porque lo estamos contaminando. Como bien mencionaste, el efecto antropogénico es muy fuerte. Para esa especie yo creo que es más fuerte que el cambio climático, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente viven en cuerpos de agua con ciertas características. Y te voy a decir, por ejemplo, no sé, la calidad de agua. Tiene cierta cantidad de nutrientes, tiene cierta temperatura, cierto pH. Bueno, ¿y qué sucede? Cuando nosotros abrimos la llave, nos lavamos las manos, lavamos la ropa, no sé, nos bañamos, lo que tú quieras, liberamos una gran cantidad de agua, ¿sí? Que se va directamente a esos cuerpos de agua dulce y los empezamos a contaminar, empezamos a cambiar esas condiciones en las cuales el organismo se encontraba adaptado. Un ejemplo muy importante es precisamente el de Profundulus hildebrandi, ¿sí? El popoyote coleto, como le llaman también. Su hábitat cada vez está reduciendo más y es una especie endémica precisamente que solamente se encuentra en la parte de San Cristóbal y algunos afluentes cercanos y cada vez estamos deteriorando más su hábitat. Por lo tanto, no es un organismo como tal vez si nos vamos a otros peces, por ejemplo en el caso de los marinos, pueden desplazarse. Si son costeros, pues se pueden desplazar a lo largo de la línea de costa y las costas ya sabes que son grandísimas, ¿sí? Pero en este caso no, este pez ¿a dónde se va a ir? Ya no tiene otro lugar. Su hábitat no es un ave que pueda volar y decir, bueno, cambio, estoy aquí, ahora migro hacia otro lugar. No, ya no lo puede hacer. Está acotado, exactamente, ¿sí? Entonces una vez que todo ser vivo busca la manera de adaptarse a las condiciones nuevas. Finalmente hay un proceso de evolución, ¿sí? Y aquel individuo dentro de una especie que puede soportar esos cambios, pues el que se va a reproducir, el que va a dejar descendencia. Los que ya no lo hicieron, pues ya quedaron. Pero cada vez estamos alterando más su medio, entonces llega un momento en el cual los organismos ya no pueden, no tienen esa velocidad para adaptarse a esos cambios tan rápidos que hay, o a ese deterioro ambiental de su propio hábitat y desaparece. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Cuando hablamos de endemismos nos referimos a aquellas especies biológicas, bien sean plantas, animales, hongos, todo ser vivo, que tiene una distribución muy puntual, muy restringida. Hablamos de especies que se distribuyen en algunos casos en lo que es la cumbre de un cerro, una ladera, a la orilla o al margen de un río o de un arroyo. Son poblaciones muy restringidas que tienen una distribución muy puntual, que si se llegan a extinguir de esa zona, se extinguen de todo el planeta. O sea, son propias de un solo lugar. Así es, solamente están en ese punto muy restringido. Esas son especies endémicas. El término muchas veces se confunde con especies nativas, pero nativas son aquellas especies que son propias del lugar, también les llaman indígenas. El término de especies nativas o indígenas son las que son propios del lugar.
En este caso podríamos citar, por ejemplo, plantas que tienen mucho significado en nuestra cultura, como el frijol, como el maíz, como el chile, como el aguacate, que son especies nativas, pero tienen una distribución un poco más amplia. Una de las razones por las que estoy en Chiapas es Profundulus, precisamente, y el Hildebrandi es una de estas especies que está altamente restringida a las cuencas altas en la región de Chiapas. Y desgraciadamente no sabemos mucho sobre la historia natural del pez, no conocemos nada de la reproducción. El hábitat de Profundulus hildebrandi está siendo completamente degradado por expansión urbana. Ayer me estaban diciendo que todavía se encuentran 1 o 2 poblaciones que probablemente estén en mejor estado en sus áreas naturales, que están siendo menos intervenidas. Sin embargo, el problema es que hasta ahora creo que solo el doctor Velázquez ha hecho trabajo en la historia natural de este animal. Y aunque las contribuciones del doctor Velázquez han sido muy importantes, todavía tenemos mucho más preguntas sobre el Hildebrandi que respuestas, en realidad. Entonces, parte de mi trabajo, si yo estoy aquí, es entender más cómo podemos, o sea, para poder desarrollar buenas medidas de conservación, necesitamos conocer la historia natural del animal y eso es lo que queremos comenzar a hacer ahora aquí en Chiapas, particularmente con Hildebrandi. O sea, comenzar a conocer la ecología y la historia natural, para luego poder implementar medidas de conservación. Muy bien. No, también se dan casos de especies endémicas en plantas. Uno de los más sonados en nuestro país y en nuestro estado se trata de la Cantonia enigmática, la Cantonia cismática, perdón, que es una especie que fue descubierta en los 80s en la selva lacandona. Este es de los casos de endemismos más raros que existen en México, que yo siempre lo utilizo en las clases de ecología, porque no solo es endémica a la selva lacandona, sino está solamente circunscrita en 1 hectárea de terreno. Es toda la distribución que se le conoce a nivel planetario. Y dentro de esa hectárea de terreno está ocupando ciertos terrenos que los conocen los edafólogos como zonas de turberas, un suelo muy específico donde crece esta planta. Es decir, no ocupa la hectárea total, ocupará menos de 1/4 de la hectárea donde se encuentran estas poblaciones. Pero además, el número de organismos que se han detectado es relativamente bajo. Tiene los 3 casos de rareza ecológica, ¿no? Y entonces se vuelven de suma importancia en materia de conservación. Están también especies de aves, especies de hongos que son endémicas. Normalmente hemos enfocado más los esfuerzos a documentar los endemismos en vertebrados y plantas, ¿no? Pero también una cantidad impresionante de insectos. Hay muchas especies de invertebrados que están asociados a cuevas, que han sido descritas como endémicas, ¿no? De ahí la importancia de su estudio, de su monitoreo, de su conservación. Cuando llega a desaparecer esta especie, pues se provoca un cambio en este ecosistema, se rompe ese equilibrio ecológico. Algunas especies que están, generalmente estas están dentro de la NOM 059, que publica la Semarnat, son estas especies que están en peligro de extinción, que son raras, vulnerables o endémicas.
Y cuando llegan a desaparecer del ecosistema donde se encuentran, pues se altera todo, porque algunas de estas especies pueden ser el nicho ecológico, es decir, la casa donde vive algún otro organismo. Por ejemplo, en el caso de las bromelias o orquídeas, que se encuentran en esta categoría de si llegan a desaparecer, pues muchas veces esto es el refugio o la casa de especies animales, que bien pueden ser crustáceos, insectos, incluso reptiles o anfibios, ¿no? Para estas plantas que son epífitas, que encontramos generalmente en los bosques de niebla, que estos son muy importantes como ecosistemas porque son captadores de agua. Al destruir este ecosistema y estas especies, pues también estamos perturbando todo el entorno ecológico, pero a la vez estamos autodestruyéndonos porque estamos destruyendo la captación de agua. En nuestro caso, nuestra región, ¿no? Mesoamérica, como la conocemos, es extremadamente, relativamente pequeña, pero tenemos una historia geológica muy activa. ¿Okay? En Chiapas, por ejemplo, tenemos 3 bloques geológicos que están juntos. Entonces la geología de la región es bastante activa, tenemos bastante volcanismo, tenemos la topografía de la región es bastante complicada, y entonces lo que eso ha producido, no sobre miles de años, vamos a corregir, estamos hablando de millones de años, entonces lo que esto ha producido es que muchas poblaciones se han evolucionado en aislamiento, y es por eso que aparecen estas especies endémicas. ¿Quedaron aisladas? Están aisladas, sí. Por ejemplo, Hildebrandi es un pez que tiene una distribución bien restringida, prácticamente está restringido a estas partes de Chiapas. Okay. Luego hay especies hermanas de Hildebrandi, como Puntatus, que tienen distribución amplia. Okay. Entonces la pregunta es, ¿cómo apareció Hildebrandi? Eso no lo sabemos todavía, ¿no? Pero entonces algunas de las hipótesis pueden ser de que hubo un movimiento tectónico, hubo un movimiento, un terremoto que movió los ríos y entonces estas poblaciones de Hildebrandi probablemente se separaron y han estado separadas del resto de las especies de Hildebrandi yo diría, por los últimos 5, 6, 7 millones de años. Entonces, cuando nosotros comenzamos a poner todas estas cosas juntas, son un montón de eventos geológicos que están afectando directamente nuestra fauna. O sea, pero estos son eventos que ocurrieron hace 80, 90 millones de años, y luego tenemos eventos recientes, ¿no? como la glaciación, la última glaciación que fue hace no más de 10, 11 mil años. Sí, claro. Sí, entonces la última glaciación es un evento reciente, pero estos animales responden a la glaciación. O sea, los glaciares bajaban, Se expanden, sí. se contraen, y los animales tienen que hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué hacían estos animales? Por ejemplo, venía el glaciar, ellos tenían que buscar refugio. El glaciar regresa, y en muchos casos, Hildebrandi probablemente es uno de ellos, se quedaban en su refugio y por eso están en tierras altas. Mil máquinas nunca harán una flor. Nos dejaba como reflexión puntual el filósofo hindú Rabindranath Tagore. Y es que lo cierto es que ha llegado el momento en que los seres humanos nos demos cuenta del papel que juegan todos y cada uno de los elementos que componen a esa gran maravilla, a ese gran sistema que hoy conocemos como naturaleza, plantas, animales, mamíferos, insectos, hongos. Todos ellos forman parte de ese delicado mecanismo, forman parte de los engranajes de esa maravilla, conocida por los antiguos con el nombre de naturaleza. Los endemismos, particularidades donde solamente bajo determinadas condiciones climatológicas, condiciones geográficas
de delimitación específica territorial pueden habitar, pueden dar vida y pueden contribuir al equilibrio ecológico. Y en Chiapas, por supuesto que existen endemismos. Hemos llegado así al final de esta emisión, 30 minutos de Biosfera 10 que dedicamos a conocer un poco acerca de los endemismos en Chiapas. Yo los espero la próxima semana, como es ya una costumbre desde hace más de 13 años. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza, periodismo ambiental a través de Canal 10. Por supuesto, continuamos presentes en la red mundial y tenemos un sitio web que es para ustedes, www.biosfera10.org, periodismo ambiental a través de la internet. Continuamos presentes en las redes sociales y nuestra dirección de correo electrónico ha estado apareciendo constantemente en pantalla. Con las imágenes de mi compañero y amigo Alonso Córdoba, mi nombre es Carlos Jiménez. Pásela bien.